Acá. Bueno, estábamos escuchando el comienzo de esta conferencia de prensa, los argumentos del juez Carzoglio respecto del ataque. Él entiende ha sido fuertemente mediático y se desató luego de su decisión de no detener a Pablo Moyano. Hoy lo que ha decidido la justicia es desplazarlo por 3 meses de sus funciones. Tiene que enfrentar un jury de enjuiciamiento. Este es el punto y ahora quizás me da el primero de las preguntas al colega Hugo Alconada Mon, que hoy nos acompaña. Hugo, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto recibirte. Un placer. Él nos trajo su libro. Qué lío que armaste con ese libro, Permiso. Sí. Diré, voy acá, mirá. A ver, acá. La raíz de todos los males, Hugo Alconada Mon. Corrupción. La raíz de todos los males. Y aquí cuenta una serie de cosas que le han generado incluso que haya tenido que ir a la justicia a ratificar parte de lo que se dice en este libro. Ahora voy con eso, ahora voy. Pero ya que estábamos escuchando al juez Carzoglio y puso el énfasis en la cuestión mediática, te pregunto hasta dónde un medio forma parte de lo que el juez entiende es una complicidad de actores para perseguir, en este caso, a él respecto a una decisión que al poder parece que no le ha gustado, la no detención de Moyano. En este caso particular lo ignoro porque no he estado metido a fondo en este entramado entre la investigación sobre Pablo Moyano, el juez, las eventuales presiones. Así que prefiero ser muy cauto sobre esto, Rosario. Sí te puedo decir que lo que ha surgido una y otra vez en otros casos, insisto con esto, es que hay un trasfondo en el cual se mezclan los operadores judiciales, los jueces, los fiscales, periodistas, políticos, empresarios, y justamente eso termina montando como si fuera un entramado de corrupción e impunidad. Pero insisto, en este caso prefiero no meterme porque no he estado averiguando. Lo contás en otros casos, casi una relación promiscua, podemos decir, entre servicios de inteligencia, integrantes de distintos poderes y los medios para presionar. Bueno, en este caso Carzoglio le dice que le pasó a él, pero que vos entendés por tu experiencia y tus investigaciones, ha pasado en otros casos. Sí, ha ocurrido en múltiples ocasiones en los últimos 25 o 30 años de la historia reciente argentina, Rosario, en los cuales surgen justamente estas conexiones. Te voy a dar un ejemplo. Hay múltiples operadores judiciales que trabajan centrados en mover los hilos de los tribunales federales de Comodoro Pi. Y en este sentido, por ejemplo, uno de los operadores judiciales paradigmáticos de los últimos 30 años fue uno de los encargados de, en su momento, coordinar los intereses de la Casa Rosada con Carlos Menem y los jueces, ¿te acuerdas de aquella famosa servilleta de Carlos Menem? Ese mismo operador es el mismo que se encargó de cerrar la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de los Kirchner con el juez ¿Hablas federal, de Javier Fernández? Con el juez federal Norberto Yarvide, que es el mismo operador judicial que se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para Macri. Y en definitiva es un mismo operador, 3 gobiernos, 30 años. Y que el nombre no dice mucho a quien nos está viendo ahora porque precisamente... No es alguien conocido por el público. Precisamente porque se mueven por debajo. Y este es apenas uno, es decir, centrarnos en él sería concentrarnos en apenas un caso de algo que es recurrente y que incluye a muchos jugadores que se especializan precisamente por pasar por debajo de la superficie. Ahora, vos en este libro contás varias cosas, claro está. Quizás lo que te obligó además a ir a ratificar ante la justicia, ante el juez Kreplak, es que vos contás en el libro, hablando de las campañas, de los financiamientos, siempre algo turbios, poco transparentes, podemos decir, de los partidos políticos en la Argentina, que sucedió con el actual presidente de la Nación. Es decir, él en campaña, desde mediados de 2014 hasta finales de 2015, se necesitaba juntar una serie de dinero importante. ¿Cuánto vale una campaña presidencial? Se calcule, por supuesto, esto varía, Rosario, según, por un lado, la situación económica, la cotización del dólar, las leyes que se puedan reformar en el momento, pero se calcula como número básico que una campaña presidencial en la Argentina cuesta unos 100 millones de dólares. Bueno, hay y que en juntarlo, este sentido, ¿no? Y además, primero, cuando este número empieza a rodar, lo primero que te surge es hay que juntarlo. Y segundo, hay que gastarlo. ¿En qué gastás 100 millones de dólares? Entonces, a ver, quizás me podés sentido, contar, ¿en qué se gastan 100 millones pues de eso dólares? es muy interesante, porque uno de los aspectos que surgió
otra vez jugando con esto que está por arriba de la superficie y por debajo de la superficie. Por eso el nombre se llama La Raíz. De hecho, en un momento el libro se iba a llamar Las Cloacas. Me agarró mi mamá y me dijo, nene, no se te ocurra llamarlo Las Cloacas. No es muy elegante. Porque no voy a comprar ese libro. Ok, mamá, después evaluamos que se llamara Los Sótanos o El Sótano. Y después fue esta idea de la raíz por esta idea de aquello que está por debajo de la superficie. Lo que se ve y lo que no se ve. Pero que si está putrefacto, te carcome lo que está por arriba de la superficie. Y yéndolo al punto exacto. Rosario, por arriba de la superficie, vos podés tener que Massa, Macri y Scioli hayan competido e incluso debatido por debajo de la superficie, que puede ser, como me cuentan los distintos equipos de campaña, que Macri financió parte de la campaña de Massa porque le mordía votos a Scioli. Y Scioli ofreció financiar parte de la campaña de Margarita Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Más aún, Rosario, el borrador de este libro yo se lo di a 6 personas, por un lado muy críticos de mi trabajo, pero por otro lado de mucha confianza, para que precisamente lo castigaran. Uno de ellos es un veterano de la política que cuando leyó este hallazgo, que Macri financiaba parte de la campaña de Massa, Scioli ofreció la a Stolbizer, me dice, ese punto, Hugo, es correcto, pero te falta el contexto. Digo, ¿cuál es? Esto no es nuevo. Hace 20 y pico de años, Menem ofreció financiarle parte de la campaña al radicalismo porque a su vez el radicalismo le mordía votos a Bordón. Con lo cual esto es algo recurrente y que se mueve otra vez por debajo de la superficie. Ahora, vos ahí contás algo bastante serio, digo, cuando decís que el presidente Macri en campaña presidencial se junta con sus amigos empresarios, podemos decir, a los que conoce muy bien, y les dice, bueno, me van a tener que dar el 1% de lo que vale su empresa y en negro para poder solventar la campaña. No se hagan problema porque cuando yo sea presidente su empresa va a valer muchísimo más y van a recuperar con creces ese 1% que me dan. Obligó a que un juez te llamara y te preguntara, ¿es así? Correcto. Fui, declaré, de hecho ahora tengo 2 citaciones judiciales adicionales. Es parte de esto, de nuestro trabajo. A vos también te ha pasado, Rosario, que cuando uno avanza. De hecho, fue muy interesante porque desde que retorné de Estados Unidos, donde fui corresponsal ante la Casa Blanca, entre 2009, cuando retorné, hasta fines de 2015, ¿sabes cuántas veces me llamaron a declarar a tribunales? ¿Cuántas? 4. 4 en casi 7 años. Desde el cambio de gobierno hasta aquí. Es decir, vamos, menos de 7 años, ¿sabes? De 3 años. ¿Sabes cuántas veces? 44. 44 veces. Y ya me tocan 2 más la semana próxima. Con lo cual lo que tenés es otro indicio de esto, de un poder judicial que por general es procíclico. Es decir, cuando tenés poder no te molestan, de hecho tratan de morigerar las investigaciones, pisarlas, si se puede las cierran. Y por el contrario, cuando dejas de tener poder, te comen el hígado. Y en ese contexto, sí, este dato que vos marcás es uno de los que tuvo que remarcar, de ratificar ante la justicia. Como así también conté que esto es algo muy común. Es decir, si tenés que juntar 100 millones de dólares, ¿de dónde lo sacás? Entonces, lo que empiezan a contarte los equipos de campaña de los 3 principales candidatos de 2015, que lo que me contaron era, por un lado, los empresarios, las cámaras empresarias, los proveedores del Estado, los empleados públicos a los cuales se les cobra un porcentaje de sus salarios, pero al mismo tiempo tenés la policía, que en múltiples ocasiones juntan bolsos y los ofrecen como una forma de compromiso cruzado, e incluso narcos, que el narcotráfico en cada campaña electoral va avanzando y llega más lejos y más alto, para ser justos y evitar confusiones. Todavía no hay indicios de que el narcotráfico haya financiado en la Argentina ninguna campaña presidencial. Pero insisto que por lo que me cuentan, con cada ciclo electoral llegan más lejos y más alto. Ahora, en el caso que señalás, y que la justicia te ha consultado y ratificaste el hecho, primero el ministro Dietrich dice que no sabe de dónde sacaste eso. Ha dicho públicamente, no sé de dónde saca estas cosas. Vos ahí señalás incluso que uno de los organizadores para recolectar el dinero era el amigo del alma del presidente, Nicky Caputo. Y, a ver, pregunto, ¿cómo se organiza esta colecta? Y además, ¿cuánto se viola la ley? ¿Por qué?
Porque muchas de esas empresas son contratistas del Estado. Por supuesto. Y tenemos una ley que dice, señor, si usted es contratista del Estado, no puede poner dinero en la campaña. Y además lo que se observa es cierta cobertura mediática para contar muy poco de esto. Porque no ha pasado solamente con la campaña de Macri, también ha pasado con la campaña de Elisa Carrió en la capital federal. Entonces, ¿cómo analizás vos eso? ¿O hasta dónde pudiste avanzar? Lo que te puedo contar es, por un lado, este libro me tomó 20 años de trabajo, de juntar papeles, de juntar cajas, imagínate. De hecho, llevo el récord dentro del diario que cuando el diario mudó su edificio, el que mudó más cajas fui yo. Por un lado. Segundo, el sistematizar la información me tomó 2 años de trabajo. Tercero, el poder hablar con algunos personajes me tomó años. No querían hablar. Años de llamar por teléfono una vez cada 2 semanas. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Cuándo podemos hablar? Algo parecido a lo que hicieron tus productores conmigo para que yo estuviera acá. La verdad que me saco el sombrero porque son unos perros de presa impresionantes. Entonces, lo mismo. Entonces, en definitiva, lo que dijo el ministro Dietrich, él está en su derecho de decir lo que quiera. Yo lo que puedo contar sobre eso es que yo hablé con los equipos de campaña de Macri, de Massa, de Scioli, que hablé con los empresarios, que antes y después de publicar el libro conseguí datos, que después de publicado el libro incluso me he juntado con nuevos empresarios que me dijeron, a mí también, Hugo, a mí también me vinieron a buscar, que además te puedo contar que en cada sector empresario tenés distintos interlocutores, es decir, hay algunos que sirven como puentes. Entonces tenés sector, por ejemplo, petrolero, y tenés un hombre que es cercano a un equipo de campaña, pero que al mismo tiempo quizás viene de las empresas petroleras, y dice, yo les puedo servir de puente. O del sector informático, del sector de el que quieras vos. Por ejemplo, uno de los sectores fue el sector farmacéutico. Entonces, a su vez también tenés rubros en los cuales hasta está tabulado. ¿Qué quiero decirte? Así como mencionaste esto de Macri, que lo ratifico, también algo parecido pasó con Scioli, que tenías, voy a simplificarlo, por rangos. Entonces era, todo aquel que aporte a la campaña $100.000, podremos juntarnos en una reunión, en un cóctel, que haya otros 20 empresarios y allí podremos conversar. Aquel que ponga en vez de 100.000, 300.000, en vez de ser un cóctel, podemos hacer una cena que seamos unos pocos, 5 o 6 empresarios y yo. Y aquel que ponga, en vez de 300.000, $500.000, el propio equipo de campaña de Scioli te decía, en broma, te lo ponemos al candidato a la luz de las velas con vos, solo, mano a mano. Lo que quieras decirle, ahí lo tenés. Esto pasó con los equipos de Massa, con el equipo de Scioli, con el equipo de Macri. Y esto, en definitiva, yendo también al otro eje que vos planteabas, Sí. también hay una enorme hipocresía, Rosario. Es decir, los equipos hacen que no saben, los candidatos prefieren no saber, los periodistas se hacen los sorprendidos y los empresarios callan en público lo que te admiten en privado. Te voy a dar un ejemplo. En un momento estaba con un miembro del equipo de campaña de Macri, que es uno de los que recaudaba los bolsos. Estaba él tomándose un whisky y yo tomando una cerveza. Y en ese momento me dice, Hugo, no sabes lo que es. Viene el empresario, te pone el $1.000.000 y te dice, eso sí, yo te pongo esto, pero yo quiero a cambio tal contrato. Y fue a O sea, que te ponen un bolso con el Sí, $1.000.000. Y en ese momento iba a tomar el whisky y yo le digo, ¿y qué le dijiste? Que no, Hugo, por supuesto que no. Se queda pensando, me dice, porque ya el contrato se lo había ofrecido a otro. Y empezó a tomar. Entonces, en definitiva, lo que tenés es eso, un ejercicio hipócrita. ¿Por qué? Porque en definitiva, todos los equipos de campaña saben que si cumplen con la ley, no llegan a recaudar los fondos que necesitan para competir por la Casa Rosada. A ver, Rosario, el año que viene, aquel que quiera competir con chance de llegar a la Casa Rosada va a tener que salir a buscar fondos que si cumple con la ley no le va a alcanzar. Ejemplo concreto, otra vez. Oficialmente en 2015, Macri, el equipo de Macri, informó a la justicia electoral que ingresó fondos y gastó por 160 millones de pesos. El número real superó los 1.760 millones de pesos. Se declara el 10%. Scioli informó a la justicia 108 millones, en la práctica ingresó más de 2.000 millones de pesos. Y lo mismo con Massa. Y esto es por el lado de los ingresos y los gastos. Y lo mismo pasa con los aportantes. Tenemos el escándalo de María Eugenia Vidal. Y este es un problema, cuando además vos tenés que, en teoría, los que aportaron fondos, hay un ejemplo que ahora está investigando la justicia, se presentaron en una sucursal bancaria
de la avenida Alvear, para los que no son de la Sí. Ciudad de Buenos Aires, es una de las avenidas más coquetas Más de la paquetas. República Argentina, y que se presentaron en teoría decenas de aportantes a la campaña de María Eugenia Vidal a las 2 de la mañana en una sucursal del Banco Nación de la avenida Alvear, y uno atrás de otro se pusieron a hacer aportes. Eso es, vamos a traducirlo al español, eso es una persona que dijo, ahora me llamo Tito y mete dinero, ahora me llamo Laura y pone dinero, ahora me llamo... Y era un aporte atrás de otro. Esto del lado de María Eugenia Vidal, y vamos de nuevo, porque esto excede a una persona, esto es sistémico, y eso, el libro trata de un sistema. Ahora, lo que pasa es que... Scioli Sí. desarrolló lo que se llama, en el mercado de las investigaciones, se llama el Smart Laundry. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué quiere decir? El lavado pitufo. ¿Qué significa? Simuló que tenía 212 aportantes a la campaña, que cuando la justicia electoral detectó que no eran ciertos, le dijo, perdón, señor Scioli, esto no coincide. Dijo, perdón, deme los nombres. Los retiró y entregó otros 212. Ahora, la pregunta que va a esto. Cambiemos llega diciendo que todo el resto es corrupto, son ladrones, nosotros no somos la política tradicional, nuestra vara es muy alta, nosotros no hacemos estas cosas. A medida que vas andando te das cuenta que sí, que es sistémico, que hacen lo mismo que el resto y que incluso tenés a alguien en la oficina anticorrupción como Laura Alonso, que ni siquiera es abogada, que se le ha acomodado las cosas para que pueda estar en ese lugar y que investiga lo que no investiga, digamos, no investiga. ¿O vos qué opinión tenés? Es que aquí tenés un desafío sistémico. Y para un problema sistémico necesitas una respuesta sistémica. ¿Qué quiero decir? Y esto vos y yo lo hemos vivido, Rosario. Que múltiples veces se anuncian reformas que terminan siendo o puntuales o cosméticas. Pero es gatopardismo a veces. Cosmética. Y en definitiva lo que acá necesitamos es una respuesta profunda. Distintos ejemplos. ¿Pero quién Esto- la quiere? La respuesta Es que aquí el profunda? desafío es que el propio sistema no lo quiere. Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, la figura del arrepentido molesta a la clase política, que no quería la figura del arrepentido, y a los empresarios que tampoco lo querían, porque vislumbraban que esto podía ser un problema. Entonces, ¿qué tenés? Que, por ejemplo, la figura del arrepentido, durante años, sí existía, y esto para que lo sepan que nos están viendo ahora, sí existía para otros delitos. Así es. Secuestros extorsivos, trata de personas, Así es. terrorismo. Narcotráfico. Narcotráfico, es decir, ¿qué pasó? Que sí funciona para estos delitos, pero no para la corrupción. ¿Qué? ¿Se les escapó? ¿O no lo querían? Y al mismo tiempo, cuando empezaron a debatir si aprobaban la figura del arrepentido para delitos de corrupción, ¿sabés quiénes fueron los principales lobistas en contra? Los empresarios. Porque vislumbraron que lo que pasó con Guadernos... Entonces, esto es solamente un ejemplo, lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción. Para que nos están viendo, durante años la Oficina Anticorrupción tenía 2 sedes, es decir, trabajaban en dos edificios. En uno de los 2 edificios no tenían Wi-Fi, se conectaban al internet, no tenían internet, se conectaban al Wi-Fi del bar de la esquina, Rosario. El día del gastronómico cerraba el bar, no tenían internet. Entonces, cuando tenés este tipo de falencias, lo que necesitas es realmente una corrección de fondo. Vos dijiste ya hablando de la causa fotocopias de los cuadernos para muchos, respecto, no están los originales, digo, para muchos es una causa que no tiene sustento, que es casi una imaginación. Y vos dijiste, bueno, veremos si se procesa a alguno de los empresarios. Finalmente, Bonadío decidió procesar a Paolo Roca, casi el emblema de la obra pública en la Y Argentina. ahí también tenés 2 aristas, Rosario. Primero, yo creo que sí tiene sustento. Segundo, los cuadernos estuvieron. Tercero, a esta altura, que si están o no están los cuadernos, hasta cierto punto, no del todo, pero hasta cierto punto eso ya no es relevante. Es como en su momento, te acordás, en la causa Chicone, tenías que todavía había personas, y todavía hoy hay personas que dicen, ¿y dónde está la foto de Vudú con Van den Brule? En realidad, ya están condenados. Cuando vos tenés que en la causa esta de cuadernos de la corrupción, los cuadernos, pero vos ya tenés a alguien, el que los escribió confirma que existen. El que pagó los fondos te dicen que existen. El que recibió los fondos, como el jefe de gabinete en su momento, Abal Medina, confirma que existieron. Los empresarios te confirman, es decir, ya tenés de todos lados que Sí, existieron. permitime que te apunte ahí, Hugo, que ante una causa donde fiscal y juez casi de manera extorsiva piden determinado nombre para que vos te puedas ir a tu casa o para Eso que te es quedes cierto. o que te quedes Eso preso, es cierto, no, yo veremos estaba en el yendo- juicio oral quién ha Yo- dicho la verdad por o no supuesto, hasta ahora. Por supuesto, a ver, para que quede claro.
Yo lo que estaba hablando era sobre el tema de las fotocopias o no fotocopias. Eso a esta altura ya casi no es relevante. Te puedo decir por qué sí todavía puede ser relevante sobre el peritaje caligráfico. Exacto. Si no te estoy esquivando el toro. El punto es ese, número uno. Número dos, coincido con vos. Acá falta mucho más. Y hagamos el ejemplo comparado con Brasil. En Brasil, si vos te acogés al régimen del arrepentido, no alcanza cuando decís, yo hice macanas. Vos además tenés que entregar evidencias. Así es. Tenés que entregar copias de WhatsApp, de mail, Pruebas. transferencias bancarias, Claro. lo que sea. Allá había una ¿Sí? ruta del dinero, Por ¿no es supuesto, cierto? todo eso sí es cierto. Y al mismo tiempo, acá hay falta mucho más. ¿Por qué te digo? Esto recién comienza. Esta investigación puede llegar mucho más lejos. ¿Por qué te digo esto? Vamos a un ejemplo específico. Si vos tenés que 4 empresarios del sector de transporte, los 4 más grandes, Rollo, Cirigliano y 2 más, admiten que pagaron sobornos para conseguir los subsidios en el transporte, opción 1, juez y fiscal te dicen, cerramos acá, mandalo a juicio oral, que lo condenen. Opción 1. Opción 2 es, si los 4 más grandotes del sector de transporte admiten que pagaron sobornos, ¿qué pasó con los restantes 6 del top 10? Una de dos. Podés llamar. Los podés llamar y decir, muchachos, ¿qué pasó? Los 4 más grandes dicen que no aguantaron la presión y pagaron sobornos. ¿Ustedes? ¿Y ustedes son más chicos y sí aguantaron la presión? ¿Qué son? ¿Águilas guerreras? O 2, sí pagaron y por ahora están cerrando la boca. Entonces, acá todavía falta mucho por recorrer, pero mucho es muchísimo. A ver, vos apuntaste también en algún momento que, hablando de las campañas o de los intereses mediáticos de instalar determinado tema, hablamos de esto, de la corrupción, se han comprado periodistas. Se han comprado periodistas. Sí. Es decir, hoy hay periodistas que vos escuchás en televisión o la radio o los lees y podés creer todo lo que dice, pero en realidad trabaja para instalar determinado tema. Esto lleva décadas. Esto lleva décadas. En su momento Bernardo Neustadt, o sea, lo menciono porque ahora, por ejemplo, Jorge Fernández Díaz reeditó uno de sus libros en los cuales remarca esto. Lamento porque ahora él ha fallecido, el señor Neustadt, pero digamos, era un caso paradigmático. Del mismo modo que en tiempo de la Alianza hubo un caso que se debatió en Estados Unidos, yo era corresponsal en Estados Unidos en aquel momento, en el cual se debatía y empezaron a salir a la luz de cómo la CIDE, en los tiempos de la Alianza, compraba y extorsionaba periodistas para que hablaran en contra de Menem. Del mismo modo que durante el kirchnerismo también pasó, del mismo modo que Odebrecht en la Argentina, la hipótesis de trabajo que tenemos nosotros dentro del diario es que compró... Pero yo ahí creo que esos no son y periodistas. manejó ¿Vos alguien te compró alguna vez? No menos de 50 periodistas. Pero no son periodistas. ¿A vos alguna vez alguien te compró? ¿Alguien vino y te dijo, señor Conadamón, Sí. queremos ofrecerle tanto dinero? Sí. ¿Vos aceptaste? No, pero lo saca Porque sos patada. periodista. Sí. Claro. Entonces eso no sé si son periodistas, ¿no? Ah, bueno, Ah. esa es otra historia. Bueno. Pero que los existen y que hay empresas que pagan. De hecho, ¿Quién te ofreció dinero? Hay muchos periodistas... Qué interesante esto, ¿no? No, porque además esto es algo Empresarios, políticos. de todo. Aquí, a ver, el ejemplo puntual, Odebrecht. En la Argentina se sospecha que compró los favores de al menos 50 periodistas. Es decir, ¿esto además es algo solo de la Argentina? No. En Brasil también están investigando a periodistas por la compra de su silencio. Y hay múltiples empresas que creen que poniendo publicidad en un programa de televisión, de radio, lo que sea, o en una productora, compran el silencio. Entonces, en realidad lo que aquí tenemos, Rosario, es un ejercicio de sinceramiento. Volvamos al punto anterior, otra vez. Financiamiento de campañas. Acá lo que nos queda es, o sinceramos la situación y realmente exponemos qué va a pasar el año que viene, o repetiremos los pagos de los bolsos en negro, el dibujo de los aportes de campaña. Los contratistas del Estado que igual ponen plata cuando no pueden y bla, 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 bla. Y la compra de periodistas y bla, bla, bla. Y bla. vos y yo nos volveremos a juntar en 2020 y volveremos a hablar de cómo se dibujaron los gastos de campaña, los ingresos de campaña. Vas a tener que hacer del año la por- raíz de todos los males 2. 2. Igual con Adamón, muchísimas gracias.